Muy bien, esta mañana hemos tenido ya una lectura en el Evangelio de Juan relacionado con esa declaración que causó problema en la mente de los religiosos, relacionada con comerse el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Esta mañana vamos a meditar en la palabra, vamos a enfocarnos en la palabra para que nuestra fe sea edificada. Mi trabajo, mi tarea es ayudarle para que su fe sea edificada. La Biblia dice que Dios estableció ministros para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando meditamos en la palabra, mi propósito es que usted pueda ser edificado, que usted crezca espiritualmente, que usted crezca en su fe, que usted sea establecido, que usted sepa pararse en la verdad de la palabra. Y esta mañana quiero que meditemos juntos en un evento que es sumamente importante y que nunca deberíamos de perder el enfoque, y es el sacrificio de Cristo bajo la figura de la Pascua. Recientemente pues se celebró la Semana Santa, y en el ambiente religioso cristiano es un ambiente donde hay actividades, donde se recuerda la muerte del Señor y luego se recuerda también la resurrección. Pero no basta solamente con recordarlo de una manera superficial. Algo que podría suceder también cuando tomamos la Santa Cena y participamos de los elementos que son un símbolo de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo que fue molido, sino que tenemos que detenernos y tratar de establecer en nuestra vida esos principios espirituales de la palabra que nos pueden ayudar a vivir en fe, apropiándonos de las bendiciones, de los beneficios que Dios ha provisto para nosotros. Así que esta mañana vamos a orar. Yo quiero pedirle que usted ponga de su parte y usted se disponga en su alma, en su corazón, para poder recibir la palabra. Incline su rostro y oramos. Padre, te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestra vida. Necesitamos que tú nos guíes hacia toda la verdad. Necesitamos, Señor, que tú apliques esa verdad en nuestra vida, de modo que podamos conquistar, poseer, apropiarnos de las bendiciones que han sido provistas para nosotros a través de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, por ese sacrificio. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes para poder hablar, y que tú ayudes a cada uno de tus hijos y a cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje, para poder entender no solamente la importancia del sacrificio, sino los beneficios del sacrificio. Ayúdanos a entender, Señor, la relevancia, la grandeza, lo importante, Señor, de este sacrificio realizado a favor nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos que tú obres, que tú te manifiestes y que tú ministres nuestra vida esta mañana. Te necesitamos, y en el nombre de Jesús es que nos volvemos a ti para pedirte tu ayuda. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. El tema de esta mañana es: Cristo es nuestra Pascua. Cuando hablamos de la Pascua, existe hasta cierta confusión en el ambiente religioso, y por eso es bien importante comprender qué es la Pascua bíblicamente hablando, y de qué manera yo estoy conectado con la Pascua, cómo la Pascua se aplica a mi vida, o cuál debe de ser mi actitud de fe con respecto a esto. Yo no sé si ustedes, pienso que algunos sí, recordarán que hace años, cuando todavía era costumbre el que la gente enviara tarjetas de Navidad, en muchas tarjetas de Navidad decía eso: Felices Pascuas. Y había siempre un enfoque acerca de la Navidad conectado con las Pascuas, y es algo que en realidad no tiene sentido bíblicamente, porque la Pascua bíblica está conectada con la muerte del Señor Jesucristo, y más antiguamente está conectada con la salida del pueblo de Israel cuando eran esclavos de Egipto. Pero de alguna manera, cambios en el ambiente religioso fueron causando
que se hable acerca de la Pascua como fiestas religiosas, y es así que hasta en la Navidad se habla de Pascuas. Antes, entonces, en las tarjetas de Navidad se hablaba de esa manera. Probablemente los jóvenes nunca escucharon eso, pero lo que sí quiero establecer es que hay un poco de confusión con respecto a esto de la Pascua, la manera de celebrar la Pascua, hasta el punto que en los Estados Unidos hasta un conejo apareció ahí metido en la Pascua. Y resulta que es un conejo que tiene huevos. Y estos huevos son símbolo de la fertilidad y en realidad están conectados, así como el árbol de Navidad, con idolatría. Este bendito conejo y los huevos del conejo están conectados con la fertilidad y con fiestas paganas. Y entonces resulta que el diablo ha diluido la realidad de los eventos espirituales, cristianizándolos a veces de parte del pueblo, conectándolos muchas veces con aspectos bíblicos, pero que a la larga pierden su sentido, pierden su aplicación. En los Estados Unidos, en las iglesias cristianas, celebran al conejo, ponen al conejo, se regalan huevos, intercambian huevos, y es un enfoque desconectado completamente de aquel que estuvo colgado en la cruz y que derramó su sangre por nosotros. Y así como en la Navidad la gente se desenfoca del nacimiento de Cristo y algunos hasta piensan que Santa Claus es Jesucristo, la gente anda perdida por esa conexión, por esa mezcla que hay de la religión con el mundo. Y por eso es importante, súper importante, que usted como pueblo de Dios conozca las verdades de la palabra. Y para mí es importante, como un predicador, como un maestro de la palabra, el tratar de cooperar con su crecimiento, con enseñarle, con guiarle, con mostrarle los principios de la palabra. Y Pablo ocupa esta escritura de 1 Corintios 5:7 para poder hablar de este evento. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a ocuparnos esta mañana solamente de este verso. El apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes en Corinto que ellos tienen que tomar una actitud de cambio en sus vidas, apoyándose en una festividad, en una celebración judía que ahora se aplica a los creyentes. Pablo les dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, así que ahora celebremos la fiesta limpiándonos de toda la levadura, y la levadura representa toda la maldad, el pecado, hipocresía, sentimientos malos, pensamientos malos. Y entonces dice que hay que celebrar la fiesta con sinceridad y con verdad. La verdad es de que en la Biblia nosotros encontramos muchas figuras, muchos símbolos del Antiguo Testamento tienen su revelación y su aplicación práctica en el Nuevo Testamento. Y la Pascua, que es Cristo, en realidad estaba simbolizada en el Antiguo Testamento con el cordero que era sacrificado. Así que vamos a detenernos esta mañana en por lo menos tres aspectos. Número uno, la Pascua original, la que se celebró en Egipto, la Pascua que se tenía que celebrar cada año y que el pueblo de Israel comenzó a celebrar en el desierto y después la celebraron ya en Jerusalén, en la tierra prometida. Y luego hablaremos de la Pascua para nosotros como creyentes. Así que número uno, la Pascua en su significado original. La Pascua proviene de una palabra hebrea, pasaj o pesash, que significa pasar por encima, o también significa saltar, pasar sobre. Y la palabra inglesa es la palabra Passover, unido, y en realidad son dos palabras: pas, de pasar, de atravesar, y over, que es sobre o encima. Así que la palabra Pascua en su original contiene la idea de pasar por encima, de saltarse algo o de eximir y no tocar algo. Eso queda pero bien claro en el verso 27 de Éxodo 12.
cuando Dios les explica la razón por la cual ellos, el pueblo de Israel, tendría que celebrar la Pascua una vez al año. En Éxodo 12, 27, hablando acerca de la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos, dice que cuando los hijos les pregunten qué es esto, ese acto de estar matando el cordero y comiendo el cordero, ellos tenían que responderle: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. A través de esta escritura entonces podemos ver con claridad el significado de la palabra Pascua. Y lo que tenemos que entender es que lo que sucedió fue que la noche de lo que ahora para el pueblo judío viene a ser el mes de abril, del 14 de abril, el pueblo de Israel, que todavía era esclavo en Egipto, recibió la instrucción de parte de Dios de que por familia tenían que matar un cordero y tenían que asarlo, y ese cordero tenían que comerlo juntos como familia, encerrados en sus casas, y tenían que agregarle hierbas amargas y comer panes sin levadura. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 12, verso 8. Y ahí la palabra dice así: la orden de Dios fue: y aquella noche van a comer la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces la primera Pascua fue celebrada en Egipto. Cada familia escogió 4 días antes del 14 de Nisan un corderito, según el tamaño de la familia, así era el tamaño del corderito que tomaron. Lo prepararon, lo asaron, sacaron la sangre del animal, y esa sangre la ocuparon para marcar el dintel o el cuadro, el marco de la puerta, como una señal de que esa familia estaba participando de un sacrificio en su lugar. Estaban comiéndose al cordero, y la sangre del cordero venía a ser un símbolo o una identificación de la protección, porque ya alguien había muerto en esa casa en lugar de los que estaban dentro de la casa. Entonces la Pascua para los judíos fue un acto muy importante, fue un acto de fe, porque ellos tenían que obedecerle a Dios, creerle a Dios que tenían que comerse el cordero, comérselo con hierbas amargas, que también significan o simbolizan, si el cordero simboliza a Cristo, las hierbas amargas simbolizan las dificultades de la vida cristiana, y el pan sin levadura, la levadura simboliza el pecado. Entonces el pan sin levadura significa la santificación o la limpieza. Entonces todo en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo. El cordero, comerse a Cristo, y por eso leímos el pasaje de Juan en esta mañana, significa que por la fe nosotros hacemos nuestro el sacrificio de Cristo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como está escrito en 1 Corintios 15, verso 2. Entonces por la fe nosotros hacemos nuestro, nos comemos a Cristo, hacemos nuestro el sacrificio de Cristo. Pero luego tenemos que saber que las hierbas amargas nos hablan de persecución, rechazo, dificultades, negación por causa de ser cristianos. Nos habla del caminar en el desierto del pueblo de Israel mientras llegaban a la tierra prometida. Y comer panes sin levadura, que por cierto, si alguien ha comido un pan sin levadura, es duro. La levadura causa una descomposición que a la larga produce que el pan se suavice, se infle, pero el pan sin levadura es duro, no tiene mucho sabor, no es agradable y es hasta difícil de digerir. Pero la levadura es símbolo del pecado. Entonces panes sin levadura significa una vida de santidad, una vida de purificación, de limpiarse, de no contaminarse o de no estar contaminado. Así que todo esto nos habla de la vida del pueblo de Dios. ¿Hay alguien aquí que es parte del pueblo de Dios? Usted tiene que haberse comido a Cristo ya, y usted tiene que haber participado ya de las hierbas amargas de la vida cristiana, de la persecución, del rechazo por causa de la palabra. Y usted tiene que enfocarse en limpiarse de toda la levadura. Es lo que Pablo dice: limpiémonos de toda la levadura.
Así que en este evento, realizado en la noche del 14 de abril, de lo que vino a ser el primer mes para el pueblo judío, ellos comieron del cordero y ellos marcaron el cuadro, el marco, el dintel, ¿cómo se le llaman a las partes de la puerta, los laterales? Las mochetas, decimos nosotros, ¿verdad? De las puertas, hicieron una marca con la sangre. Y eso está escrito en Éxodo capítulo 12, verso 22. Con la sangre marcaron el marco de la puerta y fueron librados del juicio divino sobre los primogénitos. Pero tenían que estar dentro de la casa para poder ser librados. Es como la Biblia que dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. No es tener la Biblia abierta en el Salmo 91, es habitar debajo de la protección de Dios por medio de la fe, en comunión con Dios, en el temor de Dios, en obediencia a su palabra. No es estar dentro de la iglesia, no, es estar en Cristo, es vivir por fe. Así que los judíos, de una manera simbólica, ellos tenían que estar dentro de su casa para ser protegidos. Éxodo 12, 22 dice así: tomen un manojo de hisopo era una planta, y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mire, la 10ª plaga que Dios trajo sobre Egipto fue la muerte de todos los primogénitos. Esa noche murió el primogénito del faraón. Murieron los primogénitos, ya fueran bebés o fueran adultos, de todos los egipcios, fueran siervos, fueran oficiales del rey, fueran mercaderes, fueran lo que fuera. Esa noche hubo una mortandad horrible en Egipto, y por eso esa noche los egipcios prácticamente empujaron al pueblo de Israel para que se fuera, porque dijeron: no sea que muramos todos. Vino un juicio tremendo de parte de Dios, que también murieron los primogénitos de los animales. Había una mortandad, esa noche hubo una mortandad, como un juicio de parte de Dios sobre los seres humanos y sobre los animales primogénitos. Y luego Dios hace un pacto, establece una ordenanza para el pueblo de Israel y le dice: ahora ustedes conságrenme a mí su primogénito. Y eso fue cambiado posteriormente por los levitas, y los levitas vinieron a ser un pueblo especial para Dios. Y eso ha sido cambiado posteriormente por la iglesia, porque nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, en la palabra vemos que Dios les da la instrucción no solamente de comerse el cordero, sino de usar la sangre para protección. De aquí es que erróneamente muchos creyentes, pero muchos, andan con esa idea, con ese pensamiento de que me cubro con la sangre, de que aplico la sangre. Usted no le puede aplicar la sangre a nadie. No es un acto de magia. Yo vengo aplicando la sangre. Usted no tiene el poder de andarle aplicando la sangre a nadie. Eso no está en la palabra, eso no es bíblico. Usted fue comprado con la sangre de Cristo. Usted ya fue redimido por la sangre de Cristo. Sus pecados ya fueron perdonados, limpiados, y Dios no se acuerda más de ellos, porque el sacrificio de Cristo fue hecho en nuestro lugar. Pero no es bíblico andar aplicando la sangre, ni usar ese cliché: me cubro con la sangre, porque usted ya fue comprado, usted ya es salvo, usted ya es redimido, usted está bendecido. Así que este principio de ser protegido por la sangre en realidad era un acto de fe. Piensa en esto: ¿acaso Dios no conocía quiénes eran judíos en medio de todo el pueblo de Egipto? Claro que Él sabía. Pero ¿por qué les dice que marquen la puerta de sus casas y que se queden adentro y que no salgan? Porque Dios siempre espera obediencia. Porque Dios ha buscado como pretexto para bendecirnos la obediencia. Y todo el libro de Deuteronomio habla de las bendiciones por causa de la obediencia, y habla de las maldiciones por causa de la desobediencia. Entonces Dios, que ocupa como pretexto para bendecirnos la obediencia, a veces ordena cosas insignificantes, cosas sencillas,
que nosotros tenemos que hacer. Y sobre esa sencillez, sobre esa simpleza de las cosas que Él ordena, cuando son hechas, podemos ver la mano de Dios y el favor de Dios manifestándose en nuestra vida. Así que Dios lo que quiere es que el pueblo muestre su obediencia, porque la obediencia será un resultado de su fe. Matar el cordero por familia, comérselo juntos por familia, no salir de la casa y quedarse dentro de una casa marcada por sangre, era un acto de obediencia que en realidad era un acto de fe. Así que Dios estaba probando la obediencia del pueblo de Israel y estableciendo un simbolismo relacionado con la protección, con el sacrificio de Cristo, con ser librados de la muerte, del juicio, y con ser librados de la esclavitud de Egipto. En Hebreos capítulo 11, verso 28, esto está confirmado bien claro. Hebreos 11, verso 28. Hablando acerca de Moisés y acerca de los hombres de la fe y de las actitudes de fe, en Hebreos 11:28 dice que Moisés por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. O sea, Dios podía simplemente decirle a Moisés: mira, esta noche yo voy a pasar por en medio de Egipto y voy a matar a todos los primogénitos de sus animales y de todas las personas, pero ustedes van a ver mi gloria y ustedes no van a ser tocados. Dios podía hacer eso, porque Dios reconoce quiénes son los suyos. Pero Dios involucra al pueblo en un acto de obediencia, en un acto de fe, y les da la orden de comer el cordero, porque el cordero es un símbolo de Cristo. Y les da la orden de marcar la puerta de su casa con sangre, porque la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Esto de la remisión de los pecados y el derramamiento de sangre viene desde Génesis. Cuando Adán pecó, se dio cuenta que estaba desnudo, perdió la gloria que había en él y se dio cuenta que estaba desnudo. Pero luego usted lee en la Biblia algo que no tiene mayores explicaciones. Cubrió Dios a Adán y Eva ¿con qué? Con pieles. Entonces, un animal tuvo que morir para poder quitarle las pieles y cubrir el pecado de Adán y de Eva. Desde ahí comienza el simbolismo de que alguien tiene que morir por el pecado. Y como Dios no quiere la muerte del hombre, Dios buscó un sustituto del hombre. Así que en Génesis, un animal murió por el pecado de un hombre, por el pecado de Adán y de Eva. Pero luego vemos aquí en la Pascua que un animal muere por los pecados de una familia. Ese cordero estaba representando que todos los que estaban dentro de esa casa y estaban comiendo de ese cordero iban a ser librados de la muerte, porque ya un cordero había muerto en lugar de ellos. Así que de un cordero o de un animal muerto por un hombre pasamos a un animal muriendo por una familia. Pero luego resulta que Dios da fiestas, instrucciones, enseñanzas y mandatos y les ordena que tiene que haber un cordero que muera en el día de la expiación por toda una nación. Así que el pueblo de Israel recibió la ley de parte de Dios de hacer la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, y tenían que matar un cordero por toda la nación de Israel. Vea, en Génesis fue un animal por un hombre. En Éxodo fue un animal por familia. Pero ya en el reino, ya establecido el reino, era un animal por toda la nación. Y en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, fue el Cordero de Dios por todo el mundo, para quitar el pecado de todo el mundo. Entonces es en ese contexto que ahora Pablo viene y dice: Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. El Cordero ya murió por nosotros. Y su sangre era tan valiosa que podía cubrir el precio de nuestra salvación, de nuestra eternidad. El Cordero ya fue sacrificado por nosotros. Pero nosotros tenemos que actuar en fe con respecto a esto. Y yo creo que como iglesia pecamos
de indiferentes, de insensibles. Ah, sí, Cristo murió por nosotros. Sí. Y vemos lo de la salvación como algo tan simple, como algo sin mucho valor, porque no entendemos lo que le costó al Señor. Porque no estamos enfocados, porque no tenemos la claridad de los principios espirituales. Muchas veces la iglesia, la mayor parte de la iglesia no entiende que no fue su momento allí el que nos dio libertad. Él fue al infierno. Él había dicho que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él iba a estar muerto, separado, abandonado del Padre, sufriendo los dolores de la muerte, hasta que según Hechos 2:24, Él fue levantado de la muerte, sueltos los dolores de la muerte. Pero muchos creyentes no entienden. Muchos creyentes no han asimilado, porque no han sido diligentes en escudriñar la palabra, porque no son diligentes en fortalecer su comunión con Dios, y entonces no hay revelación de la palabra en su vida, y todo es una religiosidad superficial. Esta mañana yo le pedí que usted estuviera atento y que dispusiera su mente y su corazón para recibir la palabra. Y ahí comienza todo, con una disposición nuestra. Quiero que tú me hables, Señor. Quiero que tú te reveles a mi vida, que tú me guíes, que tú apliques tu palabra en mi corazón. Y luego que usted la entiende, usted reacciona con respecto a esa palabra. Alguien por ahí mandó este mensajito para muchos creyentes. Sí, se pasan 3 horas viendo Vengadores, pero les parece muy largo el culto. Y después de 1 hora están aburridos y se quieren dormir. Entonces revela así como la actitud, ¿verdad?, del creyente, de valorar las cosas del mundo y menospreciar aquello que tiene que ver con su vida, con la salvación, con el amor del Dios eterno, que también nos amó con amor eterno. Son cosas que tenemos que asimilar y aplicar en nuestro corazón. Así que, concluyendo con la primera Pascua, fue un acto de obediencia, fue un acto de fe. Ellos fueron librados del juicio y ellos tuvieron que ejecutar estas acciones, las cuales revelaban que ellos creían en Dios, que ellos confiaban en Dios. Posteriormente Dios les da más instrucciones, más ordenanzas, y entienda esto: siempre Dios pide que hagamos algo porque la obediencia es una evidencia de la fe. Cuando usted no obedece, usted revela que usted no cree. Y cuando usted no cree, usted está apartándose de la bendición. Así que Dios continuamente y a través de la ley dio un montón de mandatos, instrucciones, como por ejemplo: conságrenme el primogénito, traigan los primeros frutos de la cosecha, traigan los diezmos. Y no era que Dios necesitara ni dinero, ni animales, ni nada. Estaba probando la obediencia del pueblo para que los obedientes recibieran la bendición. Dios no necesita nada. Los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. Las prohibiciones de Dios son para librarnos de la muerte, de los padecimientos. Pero muchas veces se enfoca de una manera religiosa, como que son prohibiciones para no disfrutar la vida. Y yo creo que son muchos los hijos que le han dicho a sus padres: sí, como tú ya disfrutaste tu vida, ¿verdad?, ahora querés arruinármela a mí. Son muchos los hijos que han hablado de esa manera con sus padres, cuando en realidad se trata de guiarlos hacia la bendición, el favor de Dios, la protección y la seguridad. No se trata de negarles que disfruten las cosas, pues la palabra de Dios habla de que Dios quiere bendecirnos con lo mejor, que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que Él quiere saciarnos con la miel de la peña y con lo mejor del trigo, dice un salmo, que Él quiere ponernos como cabeza y no como cola. Dios quiere levantarnos en alto, muy alto, de manera que podamos ser de bendición para otros. Ese es el propósito de Dios. No que vivamos como religiosos, aburridos, amargados. A alguien le preguntaron: mira, ¿y por qué no te buscas una novia cristiana? Es que son muy aburridas. ¿Por qué? Porque el mundo tiene el pensamiento de que el evangelio es una vida de prohibición, de negación, de estar amargado. No, usted puede disfrutar la vida, usted puede disfrutar las cosas del mundo, usted puede manejar el dinero y servirse del dinero. Lo que está prohibido para su propio beneficio es amar al dinero, amar las cosas del mundo, porque estas pueden desviarlo y apartarlo del Señor. Pero en realidad Dios no nos habla acerca de apartarnos
y de no participar de todo aquello que es parte del deleite, de la creación de Dios, de la bendición de Dios o de todas las cosas que hay en el mundo, como la comida o el vestido o aún deleites en lo natural que con los límites y usados correctamente no son pecado, pero que la religión se ha encargado de ponerle un enfoque de pecado. Así que tenemos que estar establecidos también con respecto a eso. Cubrimos entonces la primera Pascua. Veamos la segunda, que es el memorial hecho cada año. La primera Pascua fue realizada en Egipto y los israelitas fueron librados del juicio y esa noche salieron de Egipto y dejaron de ser esclavos del faraón. Pero luego viene la ordenanza de que cada año, y Dios les cambia los tiempos al pueblo de Israel, y le dice a Moisés, mira, le dice, este mes va a ser para ustedes el principio de los meses, y casa o cae entre marzo y abril, y es el mes de Aviv. Entonces ahí tenemos que el inicio del mes o del año cae en esta fecha, y ahí se habría de realizar continuamente el sacrificio de ese cordero. En realidad ese memorial, porque era un recordatorio, tenía que ser hecho cada año. Y eran dos fiestas unidas, la de la Pascua y la de los panes sin levadura. Y esto duraba 7 días, desde el 14 hasta el 20. Y hay ahí un movimiento entre Aviv y Nisan, que ya cuando lo trasladamos a nuestro calendario ya es otro asunto. Pero tenemos que entender que Dios ordena al pueblo de Israel que celebre una fiesta que no era solamente comerse el cordero, sino que después, y partiendo de ese día, por ser 6 días más, 7, incluyendo el día que comían el cordero, tenían que comerse los panes sin levadura. O sea que el cordero establecía la libertad, pero los panes sin levadura establecía una vida de santidad. Por eso es que Pablo dice, celebremos la fiesta sin levadura. Pablo lo que está diciendo es, enfoquémonos en vivir una vida en el temor de Dios, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. En otras palabras, ya somos libres. Fuimos librados del juicio y de la muerte, y hemos pasado de muerte a vida. Pero también hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del diablo. Que alguien se goce por eso. Hemos sido libertados de la esclavitud. Hemos sido libertados de aquel que era más fuerte que nosotros. Ahora, el pan sin levadura también les recordaría, era un símbolo o un recordatorio de la miseria. Yo no sé si usted ha comido pan duro y así, que ni modo, no hay otro, y está duro y hay que comerse. Pero eso es únicamente posible cuando no hay más, cuando no hay abundancia. Dios a propósito les ordena que tienen que comer 7 días panes sin levadura. Imagínense que usted se comiera, no pan, ¿verdad?, sino que la tortilla dura, sin calentarla, así bien tiesa. 7 días comiendo tortillas duras. Ahora, Dios lo hace con una ordenanza solo para recordarles el tiempo que vivieron en la miseria y que fueron esclavos en Egipto. Dios es sabio y en esa sabiduría ordenó que se hicieran ciertas cosas solo con el propósito de que el pueblo recordara. Por ejemplo, les ordena que vivan en tabernáculos. Imagínense que estuviéramos nosotros en ese tiempo. Dios les ordena que corten hojas de palmera, que corten hojas de varios árboles y que hagan campamento. Y toda la familia a meterse dentro de la champa hecha con la rama. 7 días, me parece. Y Dios lo hace solo para que se acuerden que en el desierto no tenían la comodidad de la agüita caliente al nomás abrir la ducha, que en el desierto no había refrigeradora para sacar juguito de naranja, leche de vaca deslactosada, chocolatina para los que la prefieren. Entonces Dios simplemente les da ordenanza para que ellos recuerden. Así que les da la ordenanza
de que coman 7 días panes sin levadura, y una vez al año tenían que comer del cordero y comer 7 días panes sin levadura, con las hierbas amargas. El cordero tenía que ser asado, no podía ser hervido, no podía ser preparado de otra manera, porque eso era simbólico del tormento de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y no podían quebrar ninguno de sus huesos, símbolo de la unidad, símbolo de que la iglesia es un cuerpo donde somos diferentes miembros, pero todos somos llamados a ser un solo cuerpo y a comer de un solo cordero. Por eso es que en la Biblia están prohibidas las enemistades. Por eso es que en la palabra de Dios se enseña que Jesucristo abolió todas las enemistades y creó de ambos un solo pueblo, de los judíos y de los gentiles. Ya no hay barreras, ya no hay divisiones, solo debe haber un solo pueblo en Cristo Jesús. Si usted tiene problemas, enemistades con alguien, usted tendría que arreglar eso. Porque yo no creo que el Señor ponga apartamentos allá en el cielo para los hermanos separados. En la iglesia, en toda iglesia, siempre hay áreas, circunstancias que causan enemistades, y usted tiene que preocuparse por arreglar eso, porque usted no puede venir, según las palabras del Señor, a traer su ofrenda como que si nada pasa, como que si todo está bien, sino que usted tiene que dejar su ofrenda y usted no la puede presentar si usted sabe que hay algo contra un hermano. Tengo entendido que hay problemas entre hermanas de años y ahí las han dejado. Hay problemas, tal vez entre los hombres es como que menos problemático porque, no sé, la naturaleza del hombre o las actitudes. Pero en fin, la instrucción es que usted examine. ¿No será esa la razón por la cual a veces no se sienta cuando yo lo llamo que venga adelante? Hasta ahorita lo estoy sospechando. Porque dice, no, es que ya está aquella, dice. Ay, no, ush. Ay, no. ¿Será que por eso? Mira, hasta ahorita me está cayendo el 20, fíjese. ¿Será que por eso es que quedan las sillas solas así y usted prefiere quedarse allá solito atrás, de último, porque no quiere meterse con nadie? Pero bueno, ese lo dejo. Vámonos a este asunto que es más importante. Esa cuestión esa le dejo a usted. Así que el memorial hecho cada año era un sacrificio que le recordaba la liberación de la esclavitud. Eso está en Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Deuteronomio 16, verso 1. Dios les dice: guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. O sea que Dios les dice: vaya, ya son libres, pero ahora quiero que por lo menos una vez al año se recuerden cómo los saqué. Una vez al año quiero que hagan un memorial donde recuerden la protección que ustedes recibieron por causa de su obediencia, que era un fruto de su fe a la orden dada de comer un cordero, de comer hierbas amargas y de comer los panes sin levadura. Una vez al año quiero que hagan eso. Dios les ordena que lo hagan para que ellos se recuerden que fueron libertados. Así que una vez al año los israelitas deberían, aunque fallaron, pasaron años muchas veces en que no celebraron la Pascua, pero esa celebración de la Pascua significaba lo siguiente: ellos habían sido libres del dominio del faraón, ellos habían sido libertados del trabajo forzado, ellos habían sido libertados de la humillación de ser esclavos. Ellos entendían que la libertad que recibieron esa noche significaba la libertad para prosperar, porque ahora Dios los iba a llevar a su propia tierra, donde no iban a ser esclavos de nadie, y donde al contrario iban a habitar en casas que ellos no habían edificado, porque sabe usted que Dios es el que restituye. Camina en fe en eso, Dios es el que restituye. Faraón se sirvió de ellos y los puso como esclavos, y construyeron y edificaron para los egipcios. Pues ahora el Dios que restituye les da casas que ellos no edifican. Justo que ellos recibieran una retribución por causa del servicio injusto que ellos habían realizado. Así que la liberación no solamente representaba ya no ser esclavo,
sino que significaba: tengo la posibilidad y la oportunidad de prosperar. Sepa eso, hermano. Por causa del sacrificio de Cristo, usted tiene la oportunidad de prosperar. Independientemente de su estudio, de su experiencia, de sus capacidades, habilidades o recursos, usted tiene la capacidad de prosperar, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios es el que abre caminos donde no hay. Pero es a través de la fe, fe en el Cordero para ser libertado, fe en el Cordero para salir hacia una vida de prosperidad. ¿Cómo salieron los israelitas de Egipto? Con alhajas de oro, con oro y plata, porque Dios causó que el terror, el temor cayera sobre ellos. Ellos los apresuraban a que se fueran y les daban las cosas, y ellos pidieron cosas y se las daban. Aparte de eso, la Biblia dice que ninguna de sus tribus había enfermo. El sacrificio del Cordero es suficiente para comprar la salud del pueblo, de los que le creen a Él. Así que es mucho más que dejar de ser esclavo. Es mucho más que dejar los vicios. Es mucho más que dejar una vida de sufrimiento, de desengaño, de la infidelidad, de la traición. Es mucho más que eso. Es una vida enfocada hacia la comunión con el Dios que nos creó para la alabanza de su gloria. Pero que mientras llega a ese punto, es una vida enfocada en libertad, gozo, paz por el Espíritu Santo, prosperidad en lo material, libertad en el alma y desarrollo en todo sentido. Pero todo es por fe. Juan lo dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es prosperidad. Nuestra desobediencia es la que impide el que caminemos en la abundancia, en la bendición. Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, ha escogido o ha determinado también otro camino. El camino de la obediencia, que es el resultado de la fe, es el pretexto de Dios para bendecirnos. Pero Dios también ha abierto otro camino, y es el camino de la misericordia. Cuando usted dice: Señor, no merezco nada, pero por lo que tú eres y porque te deleitas en hacer misericordia, manifiéstate en mi vida. Y Él se deleita en hacer misericordia, y Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Y si Dios es bueno aún con los malos, ¿cómo no será bueno con los santificados? Si Dios fue bueno con el rey Acab, un rey perverso, malvado, que tenía una mujer malvada como esposa, y que hasta lo ayudó dándole la idea para matar a Nabot, y que adoraban a ídolos y a dioses terribles. Cuando Dios habla de juicio, Acab se arrepiente, y Dios le dice al profeta: mira, le dice que él se humilló, da a decirle que no voy a traer el juicio sobre él. Si Dios trata así a un malvado que se arrepiente, ¿cómo no va a obrar a favor suyo, que es un hijo? Reciba eso y camine en la fe, hermano. Si el Señor sanó al soldado que venía contra él cuando Pedro le cortó la oreja, ¿cómo no lo va a sanar a usted, que ha puesto su confianza en Él? O sea, si Dios es bueno hasta con los enemigos, ¿cómo no va a mostrar Él su bondad sobre su pueblo? Pero muchas veces nuestra fe se debilita, se pone intermitente por nuestra falta de conocer la palabra, por nuestra falta de diligencia, y entonces nos robamos el poseer las promesas por una fe débil, por una fe inconstante o intermitente. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Le reto esta mañana a vivir por la fe, y a que sepa que su Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y a que sepa que habrán adversidades, aflicciones, dificultades representadas en las hierbas amargas. Enfréntenlas y sepa que Dios está con usted. Sepa que el pan sin levadura representa la santidad, la negación, las cosas que usted no tiene que hacer por su propio bienestar espiritual, porque es injusto, porque es inmundo, porque desagrada a Dios, pero que al final trae un beneficio para su propia vida y que honra a aquel que lo ha comprado y que lo ha rescatado. Todas las cosas tienen un simbolismo y una aplicación práctica en nuestra vida.
La celebración anual les recordaba a ellos que eran libres para prosperar, que eran libres para ser una nación y eran libres para servir a su Dios. Porque allá en Egipto no podían servir a Dios. Dios habla de juicios sobre los dioses de Egipto. Y ahora ellos tenían la libertad de servir a su Dios. ¿Qué pasó en el camino? Tema para otro mensaje. Tentaron a Dios, murmuraron contra su líder, fueron desobedientes, pecaron, pero Dios ya había obrado. Y esto tiene una aplicación práctica muy importante. Ellos salieron con una mano poderosa, con brazo poderoso por medio de las plagas. Fueron libres. Pero todavía Dios hace un milagro más, abriéndoles el mar. Y luego de que han avanzado unos días, después de ser libres, no encuentran agua y murmuran. Cuando usted no encuentre agua en su vida, no murmure. Clame al Dios de los cielos que tiene el poder para mostrarle dónde está el agua. Cuando haya algo mal en su vida, no hable mal de sus líderes, no hable mal de sus padres, no hable mal del gobierno, no hable mal de las autoridades. Busque al Dios de los cielos y párese sobre la verdad de que su socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Porque el pueblo de Israel pecó en el desierto hablando en contra de Moisés. Dios ha mostrado su poder, Dios ha hecho milagros. Pero cuando están delante del mar, ellos se quejan y dicen: ¿y para esto nos trajiste? Mejor hubiéramos muerto allá, que no habían tumbas en Egipto, le dicen, que nos trajiste para que muriéramos aquí. Dios los perdona, muestra su poder, atraviesan el mar. Después no encuentran agua, murmuran, Moisés clama a Dios, le dice que meta un árbol, que eche un árbol en la fuente de agua y las aguas se endulzan. Dios sigue mostrando su poder. Siguen avanzando, hay problemas y cada problema es la oportunidad para un milagro. Pero de usted depende cómo va a enfrentar su problema. Con frustración, con buscar un culpable o con fe y con una actitud de gozo y de dependencia de Dios. El pueblo de Israel falló en esto. Así que aún en el desierto le reclaman a Moisés. Nos acordamos cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Por favor, si eran esclavos, ¿cuáles ollas de carne? Ellos están lamentándose y murmurando, así como algunos creyentes hicieron. Es que cuando yo no era cristiano a mí me iba bien, todo me salía bien, tenía grandes negocios. Pues sí, andaba con negocios ahí ilícitos, haciendo trampa y haciendo cosas en su propia astucia. Y claro que lograba bajarse a la gente. Pero ahora caminando en honestidad, en integridad, en justicia, va a tener que comer de las hierbas amargas. Va a tener que experimentar rechazo, maltrato por causa de ser creyente. A algunos usted simplemente le va a caer mal porque dijo que era evangélico, punto. Y me caen mal los evangélicos. Y los pastores más mal todavía. Y se lo van a decir en su cara. Y usted no va a poder hacer nada, sino simplemente soportarlo porque así está escrito en la palabra. Pero usted tiene que saber que al final Dios cumplirá su propósito en su vida. Y si usted es fiel, al final usted verá la gloria de Dios manifestándose plenamente en su vida. Y si en el camino cosas malas suceden, Dios puede encargarse de que las cosas malas obren para bien en su vida. Y si hay pérdida, Dios se puede encargar que le sea restituido 7 veces tanto. Dios puede obrar, pero su actitud de fe es la clave. Fe en el sacrificio de Cristo es muchísimo más que pensar en tener una ciudadanía celestial. Es enfocarnos en que Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a vivir una vida de gozo, una vida de bendiciones, una vida de paz en medio de la tormenta. Una vida en la cual usted corre al nombre del Señor porque Él es un escondedero. Ahí correrá el justo y levantado será, dice la palabra. Es otro estilo de vida en el cual, aunque hayan limitaciones, necesidades y dificultades en lo natural, hay recursos espirituales disponibles. Así que habiendo cubierto la primera Pascua y habiendo cubierto el ceremonial de cada año, concluyamos aplicando la Pascua en nuestra propia vida en este tiempo. El sacrificio de la Pascua tenía que ser un cordero. Y
el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 7, ya se había anticipado a presentar a Jesucristo como el Cordero. Él escribió en el verso 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta ya tenía una idea acerca del Mesías, acerca de el libertador de Israel, siendo representado como un cordero que había de morir. Así que Isaías, 700 años antes de que sucediera, profetiza la muerte de Cristo y lo compara con un cordero, que él habría de ser sacrificado y que habría de cerrar su boca y que habría de ser llevado al matadero. También Juan el Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 36, sabiendo que Jesús era el Cordero de Dios, lo presenta de tal manera, identificándolo así con el carácter manso, inocente, sumiso, santo, perfecto. Así que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo entender, hermano, el poder de la sangre de Cristo, el valor de la muerte de Cristo, que puede quitar el pecado de todo el mundo. La gente necesita saber eso, que su pecado fue cargado sobre Cristo, que pueden ser libres, perdonados, prosperados y tener vida eterna, porque ya Cristo murió. En Génesis, un animal por un hombre. En la Pascua, un animal por la familia. En el reino, un animal por la nación. Pero ahora, en la dispensación de la gracia, un hombre, el Cordero de Dios, por todos los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios. Y Él ha quitado el pecado del mundo. Pero para que sea aplicada esa redención, la persona tiene que hacer lo mismo que en Egipto: comerse el cordero y aplicar la sangre. Lo cual significa ya en el tiempo nuestro creer en el sacrificio de Cristo, recibir su palabra, caminar en fe. Y como resultado de caminar en fe, obedecer sus mandamientos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y en el versículo 10, se nos sigue hablando de la identidad del Señor. Y dice que las multitudes lo van a reconocer como el Cordero. Apocalipsis 7, verso 10 dice que las multitudes van a aclamar diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea, Dios es el único que puede salvar, y lo hizo a través del Cordero. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra manera. Es únicamente a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, habla acerca de los que van a ser mártires en la gran tribulación y van a decidir dar su vida, morir por causa del Señor, negándose al sistema comercial, a recibir la marca de la bestia. Y dice que ellos van a permanecer en una posición de fidelidad, de firmeza, de carácter. Y se escribe con respecto a ellos lo siguiente: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay victoria a través de la fe en la sangre de Jesús. No se trata de que aplicamos la sangre sobre los endemoniados y diablo, te vengo aplicando la sangre. No. Son acciones que revelan ignorancia de la palabra. La forma correcta de aplicarlo es esta: si usted sabe que Jesús murió por sus pecados, como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, entonces usted se apropia del perdón de sus pecados, porque Cristo ya murió por usted. Si usted sabe que Cristo derramó su sangre, cuando la lanza fue metida en su costado, Él derramó toda su sangre, se vació. Entonces usted pone su fe en que esa sangre derramada
Es la base para que usted ya no tenga que morir. Es la base para que sus pecados sean borrados completamente. Y su fe en el sacrificio de Cristo lo coloca a usted en una posición espiritual que le permite enfrentar las dificultades naturales, materiales y la oposición demoníaca y las acciones que el enemigo traiga en contra suya. Hay poder sobre los demonios en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Pero es la fe en Cristo que fue sacrificado, que derramó su sangre. Entonces la fe en su sacrificio, la fe en su sangre derramada nos llega a conectar con la fe en su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Y cuando usted camina en fe, en el nombre de Jesús, sabiendo que usted tiene la autoridad, el respaldo y aún el Espíritu de Dios, usted camina con el mayor respaldo que cualquiera puede tener sobre la tierra. Le voy a dar otra oportunidad de decir amén. Si usted ha puesto su fe en Cristo, si usted ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo en usted, cuando usted habla en el nombre de Jesús, usted tiene el mayor respaldo que cualquier persona puede tener, que no se compara con caminar con guardaespaldas, que no se compara con andar armado, que no se compara con tener dinero, con tener riqueza guardada, que no se compara con tener amigos políticos corruptos. No. Caminar en el poder del Espíritu Santo es otra cosa. Es caminar espiritualmente. Es caminar hacia el nivel de los milagros, de la provisión, de lo sobrenatural. Es caminar alto, es volar alto como las águilas. Y todo por la fe. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y si Cristo ya fue sacrificado, soy libre del poder del diablo. Amén. Soy libre del poder del pecado. Soy libre de la esclavitud. Tengo la oportunidad de avanzar hacia lo prometido por Dios, hacia la prosperidad, la libertad, la bendición. Es por fe. No lo conseguí yo, lo consiguió el Señor en el Calvario. No es por mi obra ni por mi obediencia, es por su muerte. Entonces voy a caminar en fe cada día, aunque vea que las circunstancias siguen mal, aunque los registros de los homicidios sigan aumentando, aunque todavía se vea que a nivel político el país está revuelto en un ambiente de inseguridad. Voy a vivir por fe, sabiendo que mi vida está escondida en Cristo y que el Cordero ya fue sacrificado por mí y que ahora tengo que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, abstenerme de la levadura del pecado, guardarme. En Apocalipsis capítulo 13 verso 8 dice que habrán muchísimos que van a estar en este libro, y se hace referencia a un libro que le pertenece al Señor, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro de la vida del Cordero. Así como en cada alcaldía hay un registro con las partidas de nacimiento y hay un registro con las partidas de defunción y las partidas de matrimonio, en los cielos hay un libro con el registro de todos aquellos que han nacido de nuevo. Y ese es el libro de la vida del Cordero. O sea que el Cordero tiene un libro. Y en ese libro están escritos los nombres de todos los que están vivos. Y en su misericordia, según estudiamos en el libro de Apocalipsis, en la serie reciente, Dios habla con algunos que todavía tienen nombre de que viven, pero están muertos. Dios está esperando todavía para no borrar su nombre, porque Dios va a borrar nombres del libro de la vida. Pero lo importante es entender que el Cordero tiene un libro. Pero lo más importante es que usted se asegure que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ya nos hemos tardado en hacer el registro de la membresía de la iglesia. Pero usted tiene que asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero.
que es lo más importante. Puede ser que no esté en el libro de la membresía del CCF, porque se fue, desapareció y apareció bien campante como que nada y quiere que yo corra a inscribirlo. No, hombre, me tardo un poco, así como usted tardó en venir. Pero lo importante no es que esté en esa membresía. Hay algunos que ni siquiera han hablado conmigo para ser miembros, porque quieren seguir viviendo su vida desordenada, a su manera. Es un asunto suyo, entre usted y Dios. Pero lo importante es que usted se asegure que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que si nuestra Pascua ya fue sacrificada, entonces apropiémonos de los beneficios. Si Cristo ya murió y Cristo es la Pascua verdadera, significa que la libertad del juicio está asegurada. Así como cuando Israel en Egipto comió del cordero y fueron libertados del juicio. El comer del cordero le garantizó que no habría juicio sobre ellos y que no habría ningún muerto en sus casas. Si nuestra Pascua es Cristo, estemos seguros que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Si su Pascua es Cristo, significa que hay libertad de la esclavitud espiritual. Usted es libre del poder del diablo. Amén. Usted es libre del poder del pecado sobre su vida. Usted es libre del poder del temor, de la muerte, de los poderes demoníacos. Jesús dijo que si el Hijo nos libertara, seríamos verdaderamente libres. Hay verdadera libertad en Cristo. Entonces, si su Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, aprópiese de los beneficios. Puede hacer que su vida ahorita esté representada en el desierto. No hay pan, no hay agua, no hay carne, no hay comodidad, hay inseguridad. Puede hacer que su vida esté representada por una etapa de desierto, pero usted puede esperar milagros de Dios en su desierto. Y usted puede caminar con la convicción de que si Dios lo sacó de la esclavitud, Él es poderoso para meterlo a la tierra de bendición. Y entonces no se desanime, aunque tenga los problemas que tenga, familiares, económicos, de salud, políticos, sociales, lo que sea. No se desanime. El desierto representa el caminar donde el corazón del hombre es probado para ver si le va a obedecer a Dios. Y la obediencia siempre será el resultado de la creencia. Entonces el desierto es el lugar donde Dios prueba la fe del creyente. Y Dios tiene todo controlado. Dios le dice a Moisés, mira, le dice, llévalos por este camino, porque no los quiero llevar por este camino, porque iban a encontrar derechito la guerra y se van a desanimar. Dios pone límite al diablo. Y Dios nunca lo va a dejar a usted ser tentado más de lo que usted puede soportar. Si a usted le ha pasado algo, Dios ya sabía antes de que le pasara. Y Dios ya sabía cómo lo iba a levantar. Y Dios ya sabía que usted era capaz de poder soportarlo. Lo que hace falta es que usted, en una actitud de fe, dependa de Él y le obedezca. Porque a veces la salida está más cerca de lo que creemos. Dios no diseñó un plan, una agenda, una ruta de 40 años. No. Fue por causa del pecado de los israelitas que se tardaron 40 años. Eso significa que nosotros muchas veces podemos retardar nuestra entrada a la tierra de bendición, porque no somos diligentes, no estamos meditando en la palabra, no estamos orando, buscando el rostro, la guianza de Dios, el favor de Dios, invocando a Dios sobre nuestra vida. Nos conformamos con una dosis de un par de cultos a la semana y eso es todo. Y entre semana no hay adoración, no hay música en su casa, no hay alabanza en su casa, no hay alabanza ni adoración en su carro, no hay lectura bíblica, no hay mensajes, no hay nada más. Porque sigue esperando que llegue el día del otro culto. Y de esa manera usted mismo se roba el poseer las promesas que ya son sí y amén a través de Cristo para nosotros. Si nuestra Pascua ya fue sacrificada, apropiémonos de los beneficios. Si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, entonces limpiémonos de la levadura de maldad. No camine en hipocresía, no camine fingiendo, no camine actuando como que
todo está bien cuando usted sabe que hay cosas que están mal. Sea sincero delante de Dios. Sea verdadero, sea real. Renuncia a toda la malicia, a toda la maldad, toda desobediencia, toda inmundicia. Si usted se siente de alguna manera atado, o que el diablo lo quiere atar a adicciones, a la pornografía, a lascivia, a robo, mentira, renuncie. Hay un poder tremendo en renunciar. Usted simplemente, como un acto de fe, se para y en una actitud espiritual dice: yo renuncio en el nombre de Jesús. Y usted se apropia de su libertad. Los judíos, de una manera religiosa, llegaron a hacer algo para poder celebrar la Pascua. Como Dios les había ordenado que se limpiaran de la levadura, dice que ceremonialmente, por costumbre, todos los judíos buscaban en su casa la levadura que pudiera haber, no solamente en la cocina, sino que hasta con lámpara buscaban debajo de la mesa, en cualquier cuarto, por si acaso los niños habían dejado caer una migaja de pan con levadura, para sacarla de la casa. ¿Me está siguiendo? En obediencia al mandato que les dio el Señor de limpiarse 7 días de levadura, buscaban la levadura que ocupaban normalmente para cocinar sus tortas de masa, pero también buscaban cualquier pedazo de pan y limpiaban la casa, y buscaban meticulosamente. Eso tiene una simbología para nosotros. Buscar en nuestra vida. ¿Qué hay en su vida? ¿Sentimientos de maldad para con un hermano? ¿Qué hay en su vida? ¿Desobediencia con sus padres? ¿Qué hay en su vida? ¿Falta de temor de Dios? ¿Qué hay en su vida? ¿Una mente vana, enfocada en codicia, en lo material? ¿Qué hay? Usted tiene que escudriñar y buscar hasta como lo más pequeño para deshacerse de eso. ¿Está enojado conmigo porque yo lo he ofendido con un mensaje? Busque qué pedazo de levadura hay en su vida. Tiene palabras que revelan su molestia para con alguien y lo continúa hablando porque es la verdad, y usted la verdad se la dice a cualquiera porque Cristo por la verdad murió. Busque qué migaja de pan con levadura hay en su casa y límpiese, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice en Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la libertad. No se vea que se gozan por la fiesta. Celebremos la fiesta de la prosperidad, la fiesta de la bendición. Celebremos la fiesta de ya no ser esclavos. ¿Y cómo la vamos a celebrar? Vamos a celebrarla con panes sin levadura, con una vida de gratitud a Dios, con una vida enfocada en la gracia y en la misericordia de Dios, arreglando todo lo que esté mal en nuestra vida. Póngase de pie y adoramos al que nos redimió, al que nos ha dado vida. Yo no sé si usted ha estado años o meses en la iglesia, pero usted no se ha comido al Cordero. Jesús dijo que era necesario comerse su carne, comer su cuerpo. Jesús dijo: no les dio Moisés el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan. Recuerdo cuando por primera vez entendí ese verso, porque cuando uno no lee prestando atención a la palabra, se pierde los detalles. Y yo pensaba que era: ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Pero no es así, sino que Moisés no les dio el pan del cielo. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, y soy yo. Gloria a Dios. Y el pan es mi carne que va a ser entregada por ustedes, y ustedes tienen que comérsela. Y comérsela es creer. Esta mañana
Como repito, no sé si usted ha estado viniendo años a la iglesia, pero nunca se ha comido al cordero. Dice que es un cristiano, que es un evangélico, que es un hijo de Dios, pero usted tiene que asegurarse que usted se ha comido al cordero y que usted entiende: Él es mi Pascua. Él es el cordero que murió por mis pecados. Él es el cordero que derramó su sangre, y por lo tanto yo estoy protegido, librado del juicio, de la esclavitud, de la condenación. Y delante de mí está puesta la vida, la bendición y la prosperidad. Es un acto de fe. Yo le animo a que lo haga esta mañana. O quizás usted está en diferentes niveles de fe. Ha caminado conmigo 21 años, 15 años, 13 años, 10 años, 8 años, y está en la fe. Pero esta mañana usted puede levantar su fe a otro nivel con esta convicción: Él es mi Pascua y ya fue sacrificada. Significa que soy libre, significa que puedo encaminarme hacia la bendición, la prosperidad, la salud, el servicio de Dios. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no hay dominio del poder de las tinieblas sobre mi vida, porque estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Y en breve Satanás será aplastado bajo los pies de la iglesia. Satanás va a ser humillado por hombres pecadores que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. El diablo es avergonzado por seres humanos débiles, limitados, que le creen al Dios de los cielos. Y usted se puede levantar en fe esta mañana. Quizás usted ha estado como un esclavo de la necesidad, como un esclavo de los vicios, de alguna adicción, del pecado. Ha estado viviendo como un esclavo. Hay alguien más fuerte que usted que lo ha mantenido dominado, pero usted puede salir y ser libre esta mañana y caminar en una actitud de fe y darse cuenta que puertas van a ser abiertas delante de usted, que Dios puede abrir caminos donde no lo hay para aquel que cree, que usted puede ver la gloria de Dios si usted puede creer. Hay un cambio de vida, hay un cambio de condición, hay un cambio de posición si usted está atento a la palabra, si usted actúa en fe. Yo le reto esta mañana a que tome esa actitud de fe. Cierre sus ojos y aplíquelo en su propia vida. Confiese que Jesús es su Pascua y ya fue sacrificada, y usted ha sido puesto en la condición de libertad. Usted puede prosperar, usted puede ser sanado, usted puede ser bendecido. Usted puede encaminarse a otra etapa de vida, porque su Pascua ya fue sacrificada. Si usted no tiene libertad para orar y por eso está con los ojos abiertos, pídale perdón a Dios. No es tiempo de estar platicando, de ser un observador. Busque a Dios, busque su misericordia, busque su gracia, busque su perdón. No desaproveche esta mañana esta oportunidad. Si usted no conoce a Dios, dígale: quiero conocerte. Si usted no tiene libertad de presentarse delante de Dios, vaya esta mañana confesando su pecado, reconociendo su pecado, diciéndole: Señor, te necesito en mi vida, quiero conocerte, obra en mi vida. Padre, revélate por tu Espíritu, glorifícate. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu paciencia. Tú nos has sostenido, nos has sustentado, y aquí estamos. Y muchos no hemos reaccionado de la manera correcta, con la pasión adecuada, con el amor o con la gratitud, por falta de revelación. Sé tú revelándote a nuestra vida, Señor. Esta mañana queremos adorarte.
Queremos glorificarte. Amén. Queremos bendecir Será tu nombre, poderoso, Señor. sabiendo que tú nos has amado y que tú has obrado a favor. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero